Imaginen enterarse de que algo que hacen cada semana en su propia cocina, algo que hacen específicamente porque intentan ser prácticos, ahorrar dinero y no desperdiciar comida, está creando silenciosa y sistemáticamente las condiciones para uno de los cánceres más mortales en el cuerpo humano sin que lo sepan. ¿Suena extremo? Lamentablemente no lo es. Existe un hábito que cientos de millones de personas repiten cada semana sin pensarlo dos veces: recalentar las sobras. Y la verdad sobre lo que sucede dentro de 4 alimentos muy específicos, la segunda vez que el calor los toca, es algo que a la mayoría de las personas nunca se les dirá en toda su vida. En los próximos minutos, les voy a mostrar exactamente cuáles son los 4 alimentos más peligrosos para recalentar. En qué se están convirtiendo químicamente dentro de su cuerpo cuando presionan ese botón. Y por qué esa transformación se conecta directamente con uno de los cánceres con las tasas de supervivencia más bajas en toda la medicina moderna: el cáncer de páncreas. Soy el Dr. Becker, y hoy les voy a decir algo que creo que cada persona que cocina en casa merece saber, porque me he sentado frente a demasiados pacientes que recibieron un diagnóstico devastador, me miraron y preguntaron: ¿por qué nadie me advirtió sobre esto antes? Ya terminé de quedarme callado. Ahora, esto es lo que necesitan entender antes de comenzar. El páncreas nunca avisa. No duele cuando se está dañando. No se inflama. No envía una señal mientras el daño se acumula silenciosamente durante años y décadas de repetidos insultos químicos. Para cuando un paciente experimenta el primer síntoma de cáncer de páncreas, el dolor de espalda, la ictericia, la pérdida de peso inexplicable, la enfermedad normalmente se ha estado desarrollando durante años. Y la tasa de supervivencia a 5 años para el cáncer de páncreas se sitúa en torno al 12%. 12%. Esa no es una enfermedad que te dé una segunda oportunidad una vez que se anuncia. Es una enfermedad donde la prevención no es solo la mejor estrategia, es la única estrategia que funciona consistentemente. Y parte de lo que alimenta esa prevención está en su refrigerador ahora mismo, esperando ser recalentado para el almuerzo de mañana. Antes de guiarlos a través de los 4 alimentos, necesito explicar qué sucede realmente a nivel químico cuando se recalienta la comida, porque sin esa base, esto sonará a alarmismo en lugar de la bioquímica que realmente es. Cuando ciertos alimentos se cocinan por primera vez, ocurren reacciones químicas naturales. Las proteínas interactúan con los azúcares y el calor. Los compuestos que contienen nitrógeno interactúan con los aminoácidos disponibles. Las grasas comienzan a oxidarse. En la mayoría de los casos, los compuestos producidos por la cocción de primera vez están presentes en cantidades que el cuerpo puede manejar, procesar y eliminar. Pero recalentar cambia la ecuación fundamentalmente. La segunda vez que se aplica calor, suceden varias cosas simultáneamente. Primero, cualquier compuesto antioxidante protector que estuviera presente en el alimento original se degrada o destruye aún más. Los amortiguadores biológicos que habrían neutralizado parcialmente los compuestos dañinos han desaparecido. Segundo, las reacciones químicas que produjeron pequeñas cantidades de compuestos cancerígenos durante la primera cocción se aceleran nuevamente, pero esta vez sin esos amortiguadores. Tercero, la actividad bacteriana que ocurrió durante el enfriamiento y almacenamiento ya ha comenzado a convertir ciertos compuestos, particularmente los nitratos en los vegetales, en formas intermedias más reactivas y peligrosas. El calor luego impulsa esos intermediarios hacia carcinógenos. La clase específica de compuestos que más nos preocupa desde el punto de vista de la investigación del cáncer son los compuestos N-nitroso, también llamados nitrosaminas y aminas heterocíclicas. Ambos han sido clasificados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como probables carcinógenos humanos.
Los estudios en animales han proporcionado pruebas sólidas de la carcinogenicidad de los compuestos N-nitroso en múltiples órganos, incluyendo específicamente el páncreas. Investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares han identificado los compuestos N-nitroso en la dieta como una de las vías a través de las cuales la exposición repetida contribuye al riesgo de cáncer de páncreas. Esto no es especulativo. Esto está documentado en la literatura científica y se conecta directamente con los alimentos que voy a nombrar. Alimento 1. Carne procesada. Específicamente carne procesada recalentada. Este es el que la mayoría de la gente cree entender y en realidad no es así. Salchichas, tocino, jamón, embutidos, carne enlatada, cualquier carne que haya sido curada, ahumada, preservada o procesada utilizando nitratos y nitritos como conservantes. Estos alimentos ya contienen una concentración significativa de compuestos N-nitroso, simplemente por la forma en que se fabrican. Los nitritos utilizados como conservantes reaccionan con las aminas presentes de forma natural en la proteína de la carne durante el procesamiento, produciendo nitrosaminas antes de que el alimento llegue a su cocina. Cuando recalientan estos alimentos, no están comenzando con una hoja química limpia. Están aplicando calor a un alimento que ya contiene carcinógenos documentados, y el calor acelera la formación de nitrosaminas. Cuanto mayor sea la temperatura y más larga la exposición, más se agravan las reacciones. Freír o calentar en el microondas carne procesada a fuego alto produce una concentración de nitrosaminas significativamente mayor que la que contenía el alimento original. Investigaciones que examinan este mecanismo específico, compuestos N-nitroso en la dieta y riesgo de cáncer de páncreas, encontraron que una alta ingesta dietética de estos compuestos se asociaba con un elevado riesgo de cáncer de páncreas. Los estudios que examinan el consumo de carnes rojas y procesadas han propuesto varios mecanismos que las vinculan con el cáncer de páncreas, identificando a las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los compuestos N-nitroso producidos por la cocción a altas temperaturas como mutágenos clave. La verdad práctica es esta. Las carnes procesadas contienen sus propios precursores cancerígenos incorporados. Cocinarlas una vez ya es un evento químico. Recalentarlas a altas temperaturas es añadir un acelerador a una reacción que nunca debió ser fomentada en primer lugar. Si van a comer estos alimentos, y no les estoy diciendo que nunca los coman, cómanlos una vez. Frescos, preparados una vez, y nunca los metan al microondas en potencia alta. Alimento 2. Espinacas y otras verduras de hoja verde ricas en nitratos. Este es el que más sorprende a la gente. Consumen espinacas precisamente porque son saludables. Las añaden a todo precisamente porque los consejos nutricionales que han recibido durante décadas han sido correctos. La espinaca es genuinamente rica en hierro, folato, vitaminas y antioxidantes. Y luego recalientan las espinacas que sobraron de la cena y deshacen una parte significativa de ese beneficio nutricional mientras activan simultáneamente la misma vía química que intentaban evitar. Esto es lo que sucede. La espinaca contiene nitratos naturales, compuestos que en la espinaca fresca son totalmente benignos e incluso beneficiosos para la presión arterial y la función cardiovascular. Cuando la espinaca se cocina y luego se deja enfriar y reposar, incluso en el refrigerador, la actividad bacteriana y las reacciones enzimáticas dentro del vegetal cocido comienzan a convertir esos nitratos en nitritos. Esta conversión ocurre continuamente durante el almacenamiento. Cuanto más tiempo repose la espinaca cocida, más nitritos contendrá. Cuando la recalientan, suceden dos cosas. El calor impulsa una mayor formación de nitritos y también impulsa una reacción entre esos nitritos y los aminoácidos presentes en la espinaca, produciendo nitrosaminas.
Un estudio publicado en la revista Foods advirtió específicamente contra el almacenamiento de espinacas hervidas durante más de 12 horas a temperatura ambiente, precisamente debido a esta vía directa de conversión de nitrato a nitrosamina. Lo mismo se aplica a otros vegetales con alto contenido de nitratos: apio, remolacha, col rizada y zanahorias. El apio, en particular, contiene concentraciones extremadamente altas de nitratos. Cuando el apio se cocina en sopas y guisos y luego se recalienta repetidamente, como sucede constantemente en la cocina casera, cada ciclo de recalentamiento impulsa más la conversión de nitrato a nitrito y a nitrosamina. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud confirmó que las nitrosaminas en los alimentos son carcinógenos establecidos relacionados con los cánceres gastrointestinales y de páncreas. La ironía es precisa. El vegetal que están recalentando específicamente porque es saludable se está transformando químicamente en algo que trabaja en contra de la misma protección que se suponía que debía brindar. El enfoque más seguro es sencillo. Cocinen las espinacas y las verduras de hoja verde frescas en la cantidad que vayan a comer de inmediato. Si tienen sobras de espinacas cocidas, cómanlas frías en una ensalada al día siguiente en lugar de recalentarlas. El frío no impulsa la reacción de formación de nitrosaminas. El calor sí. Si han llegado hasta aquí, claramente están interesados en esto. Quieren ver qué sigue. Pero la mayoría de los espectadores disfrutan de este contenido y se van sin suscribirse, y luego se pierden todo lo que sigue. Si este video significa algo para ustedes, si saber sobre estos 4 alimentos cambia la forma en que cocinan esta semana, pulsen suscribirse. Toma un segundo. Si no, probablemente olvidarán que este canal existe y se perderán muchas conversaciones importantes por delante. Ahora, continuemos, porque el tercer alimento es el que la mayoría de la gente ya sospecha que es peligroso, pero por una razón completamente equivocada. Alimento 3. Aceites de cocina. Específicamente recalentar aceites que ya han sido calentados una vez. La mayoría de la gente entiende vagamente que la reutilización del aceite no es ideal. Lo que la mayoría no entiende es la química específica de por qué y cómo esa química se conecta con el riesgo de cáncer. Cuando un aceite de cocina, particularmente un aceite poliinsaturado como el de girasol, maíz, soja o canola, se calienta a temperatura de cocción, comienza un proceso llamado peroxidación lipídica. Los dobles enlaces en los ácidos grasos poliinsaturados reaccionan con el oxígeno y el calor para producir una cascada de compuestos oxidados, aldehídos, específicamente acroleína y 4-hidroxinonenal, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida en presencia de alimentos con almidón. Estos compuestos son genotóxicos, lo que significa que causan daño directo al ADN. Cuando ese aceite se recalienta, o cuando se recalienta comida frita o cocinada en ese aceite, el proceso de oxidación continúa desde donde se quedó. Cada exposición adicional al calor agrava el daño. El punto de humo, la temperatura a la cual un aceite comienza a descomponerse visiblemente, disminuye con cada uso, lo que significa que el aceite alcanza su umbral de descomposición tóxica más rápido y a temperaturas más bajas con cada ciclo de recalentamiento. La concentración de aldehídos EHAP aumenta con cada calentamiento. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado varios de los compuestos primarios producidos por el calentamiento repetido del aceite, incluyendo la acrilamida y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como probables carcinógenos humanos. Investigaciones que examinan la formación de aminas heterocíclicas, HAP y acrilamida en alimentos cocidos, han encontrado que la temperatura y la duración de la cocción son los determinantes principales de cuánto se produce de estos compuestos. Cada vez que recalientan alimentos fritos, papas fritas, pollo frito, cualquier cosa cocinada en aceite,
están aplicando calor adicional a un alimento que ya estaba en aceite que había pasado por al menos un ciclo previo de oxidación. El riesgo adicional específico de recalentar alimentos fritos, en lugar de simplemente freír a altas temperaturas, es este. Cuando se recalienta comida frita, especialmente en un microondas, la temperatura de la superficie se vuelve desigual. Algunas áreas de la comida se chamuscan a temperaturas muy altas, mientras que otras apenas se calientan. Las áreas chamuscadas producen las concentraciones más altas de las tres clases de compuestos: HCAs, HAPs y acrilamida. Es posible que ni siquiera noten el chamuscado porque ocurre a un nivel microscópico que no siempre produce un dorado visible. El enfoque más seguro: no recalienten alimentos fritos. Coman alimentos fritos una vez, frescos, inmediatamente después de cocinarlos. Si deben recalentar, usen un horno a una temperatura moderada que caliente la comida de manera uniforme en lugar de chamuscar las áreas superficiales, y nunca reutilicen el aceite de freír. Deséchenlo después de un solo uso. Alimento 4. Arroz. Y este es diferente de los demás en un aspecto crítico. El riesgo del arroz recalentado no es principalmente cancerígeno en el mismo sentido químico directo que los tres alimentos anteriores. El riesgo es una toxina bacteriana que es resistente al calor, lo que significa que el recalentamiento no la destruye, y que tiene conexiones documentadas con la inflamación intestinal, que es en sí misma un factor de riesgo conocido para los cánceres gastrointestinales tras una exposición repetida a largo plazo. Cuando el arroz cocido se deja a temperatura ambiente, y la investigación muestra que esto sucede rutinariamente en los hogares que cocinan arroz en grandes cantidades, una bacteria llamada Bacillus cereus, cuyas esporas sobreviven al proceso de ebullición original y permanecen latentes en el grano cocido, comienza a multiplicarse. Esta bacteria produce dos tipos de toxinas. Una causa vómitos en cuestión de horas. La segunda causa diarrea y se produce específicamente durante la fase de almacenamiento, más que después del recalentamiento. El punto crítico que la mayoría de la gente no sabe es este: cuando recalientas el arroz, matas a las bacterias, pero las toxinas que ya han producido son estables y resistentes al calor. Sobreviven al recalentamiento completo en el microondas. Sobreviven al recalentamiento en la estufa. Las bacterias han desaparecido, pero las toxinas permanecen en la comida. A corto plazo, esas toxinas causan náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea. Desagradable, pero sobrevivible. A largo plazo, y esta es la conexión que la mayoría de la gente nunca escucha, la exposición repetida a niveles bajos de toxinas bacterianas provenientes de arroz mal almacenado y recalentado contribuye a la inflamación intestinal crónica. La inflamación crónica del tracto gastrointestinal es una de las vías más extensamente documentadas hacia los cánceres gastrointestinales. Cada vez que el revestimiento intestinal es irritado por toxinas bacterianas resistentes al calor, la respuesta inflamatoria deja daños microscópicos. A lo largo de años y décadas de exposición semanal, ese daño acumulado crea el entorno celular en el que puede desarrollarse el cáncer. Esto no es hipotético. La conexión entre la inflamación intestinal crónica y los cánceres gastrointestinales es uno de los hallazgos más replicados en la epidemiología del cáncer. El protocolo para el arroz es específico y sencillo. Después de cocinarlo, enfríen el arroz rápidamente, en menos de 1 hora, y refrigérenlo. El enfriamiento rápido evita que la temperatura permanezca en el rango de crecimiento bacteriano el tiempo suficiente para una producción significativa de toxinas. Guárdenlo refrigerado por no más de 24 horas. Al recalentarlo, háganlo solo una vez. Asegúrense de que alcance una temperatura muy caliente en todo su interior, no solo tibio en el centro, y nunca recalienten el arroz una segunda vez. Cocinen arroz en cantidades más pequeñas para que sobren menos restos. Si rutinariamente cocinan arroz en grandes cantidades para ahorrar tiempo, cambien ese hábito.
El tiempo ahorrado no vale el riesgo acumulativo de décadas de exposición semanal a toxinas bacterianas. Permítanme unir todo esto porque quiero que se vayan de este video con una imagen clara y específica. No con ansiedad, sino con información. 4 alimentos, 4 mecanismos distintos, un principio unificador. Las carnes procesadas recalentadas producen nitrosaminas, compuestos N-nitroso, que la investigación ha vinculado específicamente al desarrollo del cáncer de páncreas y que la IARC clasifica como probables carcinógenos humanos. Las espinacas y verduras de hoja verde ricas en nitratos recalentadas convierten sus nitratos naturales en nitritos y luego en nitrosaminas a través de una reacción impulsada por el calor que es completamente prevenible simplemente comiéndolas frías o cocinándolas frescas. Los aceites de cocina recalentados en alimentos fritos producen una carga acumulativa de aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida, compuestos genotóxicos que dañan el ADN directamente, y cada ciclo de calentamiento adicional agrava el anterior. Y el arroz mal almacenado y recalentado entrega toxinas bacterianas estables al calor que sobreviven al microondas y se acumulan como inflamación intestinal crónica a lo largo de años de exposición repetida. Nada de esto requiere que cambien toda su dieta. Nada de esto requiere que dejen de disfrutar de la comida. Requiere 4 cambios específicos de hábito. Nunca recalienten carnes procesadas a alta temperatura. Coman las espinacas cocidas y las verduras de hoja verde frías al día siguiente en lugar de recalentarlas. Desechen el aceite de cocina usado y nunca recalienten alimentos fritos. Enfríen el arroz rápidamente, refrigérenlo antes de 1 hora y recalienten solo una vez hasta que esté muy caliente. Ese es el resumen práctico. Esos 4 cambios aplicados consistentemente a sus hábitos semanales en la cocina reducen significativamente su exposición a la clase específica de compuestos que los investigadores y oncólogos relacionan con los cánceres con las tasas de supervivencia más bajas. Ahora díganme algo en los comentarios. ¿Cuál de estos 4 alimentos les sorprendió más? Porque la respuesta que escucho de la gente que ve esto casi siempre me dice exactamente dónde está la brecha más grande en la educación de salud pública. Y eso da forma a cada video que hago después de este. Su comentario importa más de lo que creen. Si este video les dio algo que genuinamente cambiará la forma en que cocinan esta semana, compártanlo. No por este canal, sino por esa persona en su vida que recalienta su salchicha sobrante cada mañana y nunca ha pensado ni una vez en la química que se está comiendo junto con ella. Ese acto de compartir puede ser lo más útil que hagan hoy por su salud. Suscríbanse para más conversaciones honestas sobre lo que la ciencia dice realmente sobre las elecciones alimentarias que importan. La próxima vez vamos a cubrir los 5 alimentos para el desayuno que rutinariamente se comercializan como saludables y que la investigación sugiere cada vez más que están haciendo lo contrario, particularmente para adultos mayores de 60 años. Una última cosa importante. Todo lo que he compartido hoy se basa en bioquímica publicada, investigación en ciencia de los alimentos y el trabajo documentado de organizaciones internacionales de investigación del cáncer. Esta es información educativa, no un consejo médico personal para su situación particular. La conexión entre los carcinógenos dietéticos y el riesgo de cáncer está bien establecida en la literatura de investigación. Pero el cáncer es complejo y el riesgo individual depende de muchos factores que no conozco sobre ustedes. Si tienen inquietudes sobre el riesgo de cáncer o su dieta, por favor tengan esa conversación con su propio médico, quien conoce su historial. Soy el Dr. Becker. Protejan su salud con la información que nunca vino con su cocina. Los veré en el próximo.